Manuel Alcalá. Manuel Alcalá es el director del documental Red Privada. ¿Quién mató a Manuel Buendía? Un documental relacionado con, pues, la manera como fue asesinado el famoso periodista Manuel Buendía. Manuel Alcalá, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Bien, Manuel, muchas gracias. Manuel, ¿por qué hacer o para qué hacer un documental sobre Manuel Buendía, un periodista asesinado en 1984, en una época del periodismo que era pues más la prensa escrita, un estilo y una fluidez distinta a la que se ve actualmente? ¿Para qué hacer un documental y recordar el caso de Manuel Buendía? Pues creo que no, bueno, más que el caso, para mí a mí lo que más me atrajo a la historia fue el personaje de Buendía, ¿no? Entonces creo que para mí era volver a, ¿no? Regresar a la memoria a este personaje, a este periodista. Yo también un poco crecí con el periodismo, mi papá era periodista, mi abuelo fue periodista, entonces, pues también era también retratar, como dices, una época pues que ya no existe, ¿no? Una época donde los espacios eran más limitados, las figuras eran más grandes, las noticias, pues, no sé, se sentía como que duraban un poco más de lo que duran ahorita, tenían un poco más de significado en el colectivo. Entonces, pues eso fue, no por nostalgia, ¿no? Al contrario, sino como por hacer una conexión directa, ¿no? Entre ese mundo y el que vivimos ahora en aspectos sociales, políticos, de prensa. Ujú. Es un caso muy significativo, Manuel, el del periodista Manuel Buendía, porque en su asesinato convergieron muchos de los de las claves, diría yo, de los inicios de una etapa tan ruda, tan difícil, tan violenta como la que se ha vivido después de todo este tiempo, porque Manuel Buendía trataba asuntos de la ultraderecha, del narcotráfico, de la injerencia de Estados Unidos en la política mexicana, de los grupos secretos de injerencia en la política nacional. Y después de él, estamos hablando de 1984, un periodo en el cual se incubaron muchas de las claves del futuro nacional, sobre todo la relación del crimen organizado con los políticos en el poder. ¿Qué tanto se aborda este tema en el documental, Manuel? Pues yo creo que no, durante el documental desde que el punto donde, no en la película, donde Buendía pues deja atrás otros caminos y se dedica a ser columnista, ¿no? A su columna de Red Privada, pues siento que vamos trazando el camino de Buendía, ¿no? Hacia esa investigación, en que para mí pues era tal cual ir mapeando, ir echándole luz a esta red privada de la que hablas, ¿no? Yo siento que empezamos, ¿no? Con sus primeras incursiones en contra de este gobernador de Guerrero, Figueroa, ¿no? Y Ujú. como dices, luego la CIA en México, la ultraderecha, pero todo lo empieza a encaminar hacia esta conexión que él empieza a encontrar, que también para mí esta época, ¿no? Este final de los 70s, principios de los 80s, pues es un parteaguas en la historia de México moderno y que tiene una conexión directa a todo lo que vemos hoy en términos de, ¿no? de problemas sociales, de criminales. Entonces, para mí siento que en el documental justo tocamos con esa investigación que Buendía empieza y pues que en realidad yo siento que no logra acabar por su asesinato. Ujú. Entre otros temas, pues está el relacionado con el máximo poder político del momento, que encabezaba el presidente de la República, entonces Miguel de la Madrid, de quien se había publicado pues acusaciones de depósitos de millones de dólares en el extranjero, y durante su gobierno pues se dio el florecimiento de aquel famoso rancho El Búfalo, los sembradíos de marihuana, con un enorme número de trabajadores y sin que fuera formalmente detectado, sino hasta el final, por las autoridades mexicanas.
¿Qué tanto de lo que viste, de lo que entrevistaste, de lo que leíste, lo que te documentaste, qué tanta es la responsabilidad de los gobiernos de Miguel de la Madrid, del entonces secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui, del secretario de Gobernación Manuel Bartlett en todo este batidillo de intereses, Manuel Alcalá? Pues mira, curioso que mencionas primero a De la Madrid, porque siempre, no sé, como que lo que encuadra toda esta política de que le empieza es esta cuestión de la renovación moral, ¿no? Y de cómo, o sea, apelando a una dirección a partir de una cuestión moral, ¿no? Cuando al final fue de los gobiernos, pues sí, que al final fueron señalados por más corrupción, ¿no? Más pues donde en serio se siente que el sistema ya no puede aguantar más y se desmorona en muchos sentidos. Siento que todos los personajes de los que hablas pues tuvieron pues una injerencia simplemente por la posición en la que estaba, ¿no? O sea, el líder del ejército, el secretario de Gobernación que controlaba la Dirección Federal de Seguridad, pues es una cadena directa del presidente hacia eso, que pues no hubo nunca pruebas, nadie, o sea, nadie, no hubo juicios legales, pero pues su haber estado en esos puestos creo que habla mucho de su participación en todos los eventos del sexenio de Miguel de la Madrid. En el documental se asienta alguna forma de responsabilidad del entonces secretario de Gobernación Bartlett, ahora personaje prominente del actual gobierno federal. Bartlett, según lo que leíste, investigaste y pudiste incorporar al documental, ¿tuvo algún grado de responsabilidad? Pues me gustaría que vieran el documental y no revelar esta información. Sí lo abordamos, sí está presente. Yo tuve la oportunidad de tener una entrevista con Bartlett hace como 3 años. Me recibió en su oficina en la Comisión de Electricidad y platicamos como por 1 hora y media. Él me expuso su versión, ¿no? Que es la versión que está en el libro que escribió, resumida un poco en la carta que le escribe a Granados Chapa, en el libro que escribe Granados Chapa sobre Buendía y el asesinato de Buendía. Entonces, que fue, ¿no? Y que pues, se deslinda completamente de cualquier participación. Y en el documental, pues, te digo, me gustaría que el público lo viera, pero planteamos justo dónde estaba él, cuál era su relación en toda la estructura de poder, y las conexiones que hay alrededor también de esta esfera o esta red alrededor del asesinato de Buendía, ¿no? Entonces, pues sí es un personaje dentro del documental, sí es un tema, y pues me gustaría que el público lo viera y hiciera sus propias conexiones y conclusiones en el caso. Manuel, ¿qué fue lo que más te costó trabajo documentar o filmar? Pues creo que lo más difícil pues fue encontrar material de archivo, ¿no? De filmar, pues todo fue de una forma controlada. Las entrevistas que tenemos, pues un periodista nos llegaba a otro, ¿no? Muchos eran amigos de Buendía, entonces, y muchos eran amigos de diferentes esferas de Buendía, ¿no? Creo que Buendía tenía diferentes bandos en los que iba y en alguna forma en el documental los conectamos, pero pues sí, el obstáculo más grande fue el material de archivo que creo que fue lo que más nos tardó al final. Los 10 años de investigación, pues abarcan el primer momento que fui al Archivo General de la Nación y a los 10 años después, donde no logré sacar ni un minuto de video del Archivo General de la Nación pues sí, no sé bien por qué, pero existe ahí ese archivo que nunca logramos tocar. ¿Hubo algún tema que por prudencia o por cuestiones legales o políticas no pudieses haber incorporado a tu documental? No, la verdad es que siento que incluimos todo lo que respondía a la película como una obra narrativa, ¿no? O sea, al final no era una investigación policíaca, no es una tesis académica, sino que incorporamos todos esos elementos, ¿no? Las varias investigaciones, ¿no? El libro como de este historiador americano Russell Barkley, el eclipse de los asesinos, que es una investigación muy profunda. Entonces,
pues al final no siento que no hablamos con agentes de la DEA, hay este material de este informante de la CIA, Lawrence Harrison. Entonces siento que, no, o sea, digo, no quisimos, ¿no?, hacer conclusiones más allá de las conexiones que creamos en el documental, ¿no? Y al final te digo, más que una investigación que busca resolver el caso, ¿no?, de Buendía, es primero plasmar el personaje y el mundo en el que vivía, y ese mismo mundo pues se fue conectando con este mundo criminal al que investigaba y que últimamente lo mató. Manuel Alcalá, de la muerte de Manuel Buendía a la fecha, ¿hay periodismo que siga la escuela de Manuel Buendía de investigación, de denuncia, casi diría de arriesgar el pellejo? Pues en ese sentido siento que todos los periodistas que están, ¿no?, sobre todo los de trinchera, como le decía, como le gustaba decir a Buendía, pues Uh-huh. están en constante riesgo, ¿no? Siento que, digo, no, la reducción o sea, más bien como la ampliación de espacios, ¿no? O sea, el mundo en el que vivía Buendía, de 8 columnas, 3 canales de tele y 10 estaciones de radio, pues ya es un universo donde el mismo público también opina y forma parte de esta esfera de información, pero pues yo diría que no, o sea, sobre todo todos los periodistas con los que hablamos, ¿no? Raimundo Riva Palacio, Sergio Aguayo, pueden olvidar algunos, Jorge Meléndez, o sea, José Reveles, todos estos periodistas, siento que continúan esa tradición de Buendía, ¿no? De investigación profunda, y los más, ¿no? O sea, el testimonio de más de casi 400 periodistas que han muerto desde mayo de 84, cuando murió Buendía, de los cuales sabemos muy poco, de los cuales, ¿no? O sea, sus nombres no se están haciendo documentales sobre sus vidas y sobre sus muertes, y más que nada, pues que 99% de esos casos siguen sin resolverse, tal vez sin investigarse, ¿no? Creo que, no, yo creo que el periodismo en México está vivo y está, como dices, en riesgo, Uh-huh. y hay que darle la importancia que merece ese riesgo. Manuel, Netflix, que obviamente pues es la plataforma más importante de difusión de contenidos a nivel mundial, pues apuesta por un trabajo que tiene sus ribetes políticos delicados, muy delicados. ¿Qué es lo que hace que una plataforma tan importante se arriesgue o se meta en temas de esta índole? Y si acaso lo que hay es una especie de fascinación por los hechos criminales relevantes. Sí, yo creo que, no, o sea, de mis primeros acercamientos a Netflix hace ya como 4 años, la verdad es que nosotros llegamos con Netflix con un proyecto ya armado, ya casi en postproducción, Uh-huh. no, y después de muchas juntas con ellos, o sea, al final creo que Netflix, al final, lo que ellos respondían era la historia, ¿no? O sea, cuál era el arco, por qué seguir este personaje, y obviamente el contexto político y histórico era muy importante para ellos y juega, ¿no? Es un tema central, pero al final, pues tuve que, ¿no?, venderles la idea de este periodista que iba de gabardina, lente oscuro, iba armado Uh-huh. a todos lados, tenía conexión con la CIA, con la DFS, ¿no? Que juntó mundos, o sea, ¿no? El día de la muerte de Buendía, pues se juntan mundos que nunca jamás se hubieran juntado, hasta un actor ¿no? El Moro actuaba en Sí. películas, en videohomes, era stunt, Uh-huh. ¿no? O sea, se junta en ese instante, pues sí, un universo de México de los 80s. Creo que eso fue lo que les atrajo, ¿no? Fuera Uh-huh. de todo lo político, que también obviamente tiene mucha importancia, pero creo que al final lo que a mí me atrajo también siempre en la historia fue el personaje de Buendía. ¿Qué parte del personaje, Manuel? ¿Qué fue lo que te jaló, lo que te atrajo, lo que te metió? Un personaje, como tú dices, pues el estilo del periodista casi clásico, antiguo, la gabardina, los lentes oscuros, su comportamiento, su oficina en la zona rosa, el manejo del archivo periodístico, clave para hacer investigaciones. Pero a ti en lo personal, ¿qué fue lo que te subyugó, lo que te cautivó?
Pues mira, definitivamente fueron sus columnas, ¿no? Fue su prosa, Ujú. fue su humor, o sea, como que al final, ¿no? Lo primero que, o sea, yo llegué a esto como un poco a través de la investigación y del caso y del Moro, pero cuando dije aquí hay una película es cuando leí el libro de la CIA en México, que al final es como, pues no es un libro tal cual, sino una colección de las columnas de Buen Día, y fue donde pues no me capturó el personaje, es un personaje que en su columna ponía, ¿no? No, este personaje que dice que es empleado de esta agencia de relaciones públicas, en realidad es un agente de la CIA y le pueden hablar este número y estos Ujú. son sus antecedentes, ¿no? O sea, ese tipo, o sea, de completo entrega al periodismo, ¿no? Y el riesgo que tomaba, pues sí fue lo que me hizo decir, aquí hay un personaje, aquí hay una película. Y bueno, y de ahí pues fui descubriendo los otros 10 universos que tenía de la ultraderecha, ¿no? Tuvimos que dejar fuera muchas cosas en la película, pero todo, ¿no? De Pemex y el caso de Serrano, o sea, él estuvo involucradísimo en forjar la historia del México moderno. Ujú. ¿Qué sigue, Manuel Alcalá? ¿Cuál es la próxima incursión Pues no sé, ahora me encantaría una ficción alrededor del personaje del Moro. Es lo que he estado, con lo que he del estado Moro? titubeando y escribiendo. Y pues sí, Rafael este Ávila. personaje que empieza como, ¿no? O sea, empieza casi como corriendo motos, luego en Ujú. el ejército, ¿no? En la DFS, stunt, actor, rock and rollero, ¿no? Siento que ahí hay una historia increíble que le sirve más una ficción porque, para un poco bajarle, porque si lo escribo tal cual como es la vida del Moro, creo que nadie me creería que es una historia real. Se decía, Juan Rafael Moro Ávila, se decía pariente familiar del expresidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Sí, no de su hermano, sí, ¿De nieto, Maximino? sí, Ujú. de Maximiliano. Bien. Sí, Y sí, un bueno, gran personaje. y luego morir en pues en la debacle, ya en el abandono, sin todo lo que tú dices, todo lo que fue en la juventud, todo lo que perdió en esa motocicleta en la que trasladó al asesino material de Manuel Buendía y terminar en la cárcel, pues totalmente en la debacle, Manuel. Sí, pero también hay otro lado del Moro y es que pues él salió, o sea, él salió de la cárcel y sigue corriendo motos y la verdad es que sí, es un personaje que pues se me hace, ¿no? El sacrificio del caso, o sea, ¿no? El que pagó por estar en el lugar equivocado, yo creo. Ujú. La verdad es que el caso, pues te digo, tiene muchos huecos, pero creo que la versión oficial es la que tiene más huecos, pero el hecho es que sí, él sí pasó muchísimos años en la cárcel y salió, ¿no? Y es un personaje sin ningún rencor y que quiere vivir su vida y quiere disfrutar sus últimos años y lo ves corriendo motos a sus 70 años y ganando Ujú. campeonatos. Entonces, gran personaje, un arco completo. Vaya, vaya. Pues Manuel Alcalá, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de asomarnos a los entretelones de este documental que se estrena el próximo 14 de julio en Netflix, Manuel. Así es. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por ver el documental y seguimos en contacto. Muy bien, gracias Manuel Alcalá. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.